Estamos hechos de historias, muchachos y muchachas. Si yo fuera un libro, creo que la primera página empezaría con una palabra y esa palabra sería Juan. Las historias que cada uno de nosotros es, comienza siempre con una palabra que es el nombre que alguien pensó que podríamos tener. Algunos nos parecemos al nombre que llevamos y otros no. De eso vamos a hablar en un rato. Pero sobre todo vamos a hablar en este encuentro de esta noche sobre el valor de las historias, sobre el valor de no callar, sobre la forma en que un país puede resistir si sabe que son las palabras y no las armas, la verdadera forma de generar la revolución que siempre estamos necesitando, porque siempre vamos a necesitar una revolución. Antioquia se toma la palabra. Esta noche estamos una vez más en Diálogos por la Vida. Y esta revolución, que se escribe sílaba por sílaba, tiene 3 nombres muy hermosos hoy aquí con nosotros. El primer nombre que les quiero compartir es Manuela. El segundo nombre que les quiero compartir es Víctor. Y el tercero es Pala. Aunque Pala pues se llama Carlos Alberto, le decimos Pala y se quedó Pala. Manuela Gómez Quijano es poeta. Ahora nos dirá si le gusta poetisa o poeta. Manuela ha publicado un par de libros, ha escrito mucho más que 2 libros. Hace además parte fundamental de algunos talleres de poesía y ahora vamos a hablar de sus talleres. Y yo recomiendo altamente leer a Manuela. Creo que es una de las personas de este país que nos cuenta la cotidianidad de la manera más sensible que necesitamos para llorar, no de dolor, sino de conmoción interior. Y sí que lo necesitamos. Víctor Gaviria, poeta y director de cine, en estos días está en pantallas El olvido que seremos, película de un amigo suyo, de Fernando Trueba. Fernando decía hace poco que de lo que más le gustó de haber hecho esa película era que cada semana Víctor iba al set de grabación. Y tener a Víctor para Fernando era tener a uno de los mejores directores de cine del mundo visitándolo. Y él no lo dice por dar un piropo, porque él no es de los de piropos sueltos. Es un honor estar con Manuela y estar con Víctor y estar con Pala, que Pala cuando yo lo conocí, hace muchos kilos, yo era más flaco. Pala recién era médico, pero no se quedó siendo médico, siempre cantó. Nosotros dijimos en voz alta muchas veces que Pala es el mejor escritor, el mejor letrista que hay en este país. Mucha gente da fe de eso, no es porque yo lo diga. Pero por ese camino de escribir las letras, las canciones, la poesía lo tomó por asalto y se lo ha llevado y lo ha levantado, y con los poemas de él se levanta también la moral, digo yo, de un país como este, un país como el de nosotros. Muchachos y muchachas que nos están viendo, necesita más comprensión de lectura, y necesita más comprensión, y necesita más lectura. Por eso vamos a hablar hoy con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Manuela, ¿qué significa para vos escribir? Bueno, yo creo que estar atenta a la realidad que está ahí conmigo todo el tiempo, tomar nota de lo que va pasando afuera y de lo que pasa adentro, y poner como a dialogar como esos dos espacios, ¿cierto? Y también amar al mundo. Yo creo que cuando empezamos a tomar nota precisamente de lo que nos circunda, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, pues como que va surgiendo una especie de afecto por eso, o amor, y así se van formando los poemas. Y escribir para mí es levantarme todos los días
hacer un café antes de que mis hijos se despierten, y mi pareja se encarga de ellos y se despiertan. Entonces yo me entrego a lo que pueda pasar. Escribir también es leer, porque para mí es súper importante saberme acompañar bien en el proceso. Entonces primero leo, escucho las otras voces y así se va formando un silencio en donde puedo escuchar otra voz, pues que es una voz que está dentro de mí, pero que no es la voz pues más utilitaria, sino que es una voz extraña que aparece de pronto, pero si yo estoy ahí pendiente, si me rindo, si soy que puntual, tiene mucho que ver con la vida también, estar, estar tomando nota, aunque no esté escribiendo, pero dejar que me acontezca también lo que va pasando, ¿cierto? Que me acontezca adentro. Se escribe no solamente con el lápiz, se escribe en esa actitud. Víctor, en tu caso, ¿qué fue primero, el cine o la poesía? ¿Y cómo llegó? Primero, Juan, fue la poesía. De pronto, un hermano mío escribía y entonces me comunicó como esa emoción. Y yo empecé a escribir, digámoslo, mi característica era que yo era súper sincero. Yo escribía como sobre mis cosas, un poco descarnadamente, y porque realmente había leído muy poco, ¿cierto? Y empecé a leer de pronto los poemas de Nicanor Parra en una época, los antipoemas, y me enamoré de la antipoesía, ¿cierto? Y como te digo, pues con mi hermana empecé a escribir, después nos reunimos unos amigos de la Universidad de Antioquia, hicimos un taller de poesía, que eran unas fiestas enormes todos los viernes, unas fiestas maravillosas, y lo interesante era que no teníamos, digámoslo, profesor, no teníamos pues Nadie como un liderando. tutor, Ajá. sí, sino que nosotros mismos, ahí estaba gente que después se han convertido en grandes poetas, me parece a mí, que son Fernando Herrera, Esther Fleisacher estuvo también, la cuentista, Rubén Darío Lotero. Sí, gente muy buena. Sí, pues, y ahí empezamos y después ya en la universidad conocí pues a los poetas de Acuarimántima y tuve la fortuna de mostrarle al Quim Restrepo unos poemas alguna noche en su casa y inmediatamente me publicó y me invitó a ser parte del consejo de redacción de la revista y ahí conocí pues a esos poetas Allá fueron maravillosos. todos por ahí, claro. José Manuel Arango, Elí, Ramírez, Jaime Alberto Vélez y el mismo Elkin, pues. Que además uno no puede hablar de esta ciudad sin referirse a la poesía de ellos. Sí, sí, éramos un grupo, digámoslo, pues muy de la Antioquia. Había otros grupos afuera, que era el de Juan Manuel Roca, de Raúl Henado, que era más bien, era surrealismo, pues una poesía como más política, pero los que fueron estos amigos míos, y después cuando hice cine me han servido muchísimo, digámoslo, pues cada rato, digámoslo, pienso en José Manuel. José Manuel es un poeta que uno lee cada 2 o 3 veces al año, pues cada que encuentra un libro, y es increíble cómo lo fecunda a uno y lo inspira. Termina uno pues pensando, no sé, empujado por esos versos tan hermosos y como perfeccionando uno lo que quiere decir. Es un A él le pasa lo que le pasa a Gardel. Cuando dicen que Gardel cada año canta mejor, también pasa así con los poemas de José Manuel. José Manuel. Uno lo vuelve a leer y uno dice, carajo, está escribiendo mejor, así sea el mismo poema que he leído 5 veces. Y no, increíble como es interminable, un gran poeta es interminable, ¿has visto? Pues sus capas de sentido, uno lo lee y bueno, recuerda, pasa por las mismas sensaciones, pero va a otras, profundiza. Bueno, y es como ir a un lugar también que uno visita, como que es el mismo y es otro, ¿cierto? Y en tu caso, Pala, ¿cómo es la historia poesía. con escribir? Sí. Pues en mi caso es mucho más casual, Juan, porque yo me acerco a la palabra escrita, o por lo menos a las formas poéticas, como una excusa para, como lo digo, para mejorar el músculo para la escritura de los textos de las canciones. Entonces, cuando vivía en Bogotá, con Andrés Correa, colega, amigo y hermano, ahijado suyo,
nos dimos a la tarea de estudiar todas las formas clásicas. Entonces escribíamos sonetos, cuartetas, silvas, madrigales, pero con la intención de utilizar eso en la escritura de las canciones. Yo luego me voy a vivir a Argentina y me quedó ese vicio. Vicio digo porque era una cosa, una pulsión. Yo escribía, lo escribía, lo escribía. Y eventualmente así, en un momento como de baja autocrítica, que me coge una amiga editora argentina, me publica un librito de sonetos y muy en contra mía. Tuvo que hacer mucha fuerza para que le dijera que sí, porque estaba convencido, como estoy convencido ahora, de que no es poesía. Son sonetos muy bien escritos. Son sonetos, Este no es poesía. Bueno, por si ven este en la librería, pero ya saben, claro, ya que este no es poesía. Y lo digo en el prólogo, es decir, no es falsa modestia, son sonetos muy bien escritos, responden muy bien a la forma, pero en la poesía la forma no es el fondo, no necesariamente, eso es más en la música. Entonces, digamos que después de eso dije, pero bueno, es porque el libro funcionó muy bien. Y dije, bueno, quiero escribir un libro de poesía, yo llevo toda la vida, eso sí, leyendo poesía, sumergido en la poesía, más cerca de la palabra que de la música, y empecé ya ahora sí en una labor muy parecida a la que Manuela decía ahora, de una obsesión diaria, un tiempo diario por un año y medio. Y edité mi primer poemario y así se fue el primero y el segundo y así se van yendo. Pero entonces lo mío es más, como te digo, una llegada de manera tangencial por el mundo de la canción. Hay una canción tuya que tiene un verso que dice, tenemos las canciones en las venas y es un pecado estúpido callar. Claro. Quisiera que habláramos en torno a eso, en el hecho de no callar. En un país donde nos silencian con amenazas, con balas, con malas noticias, donde es común acabar con el otro para que el otro no hable, ustedes tres, ¿qué piensan sobre ese valor de hablar, de no callar, de decir? Bien pueda pase. Me hiciste acordar a un poema de Juan Gelman, no recuerdo en ese momento el título, pero dice, se sienta a la mesa y escribe, como un verso no va a ser la revolución, ni va a poder entrar al cine con eso, ni las mujeres lo van a mirar por eso, pero él se sienta a la mesa y escribe. Yo creo que tal vez nuestro compromiso es con ese lenguaje al que necesitamos, no sé, como intentar perseguirlo y ahí poder contar de una manera genuina o verdadera, con palabras que en verdad nos pertenezcan, lo que nos pasa, ¿cierto? Y de ahí poema tras poema, como decía Paula ahorita, ya en no sé, como en una disciplina o sí, como en una obsesión, ir construyendo poema tras poema algo que hable de tu propia vida, ¿cierto? Porque a mí me encantaría que todo el mundo escribiera poesía, no sé, o que uno pudiera acceder a esos pensamientos, a esas ideas que no aparecen en la superficie todo el tiempo, ¿cierto? Que uno se encuentra con alguien y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, pero profundizamos pocas veces y la poesía nos pide eso. Es más, nos está diciendo, hágale, que yo recibo todo eso a lo que usted le tiene miedo, lo que no entiende o lo que la avergüenza. Entonces, tal vez si todos escribiéramos poesía, pues encontraríamos como una manera más sincera de comprender al otro. Alguna vez conocí a Juan Gelman, yo estaba un poco más joven que hoy, y Juan vino a un festival de poesía, Sí. en el que este año va a estar Pala. Y pues yo hice la fila para que nos firmaran una cosita. Yo estaba recién saliendo del colegio, o en el colegio. Entonces cruzamos unas palabras y don Juan, que ya tenía muchos años, estaba diciéndonos a los que estábamos ahí que le gustaba mucho Medellín porque era el único lugar del mundo donde se sentía como una estrella de rock, que porque la gente hacía fila para pedirle una firma a un poeta, que eso no sucedía nunca. ¿Por qué no callar? Se lo digo al hombre que hizo La mujer del animal, que es una de las películas que deberían proyectar en cada colegio de este país, a ver si algo cambia. Pues yo también pienso que cada uno tiene, digámoslo, su forma de expresión. Muchas veces a uno le piden, digámoslo, hablar de cosas
digámoslo, con discursos políticos y todo. Yo con eso no tengo un discurso político, no sé si me da pena de eso, pero como siempre, digámoslo, desde la universidad, siempre había pues sinceramente un dogmatismo político donde siempre al fondo estaba pues la guerrilla, ¿cierto? Y siempre había esa intimidación. Yo desde siempre huí, digámoslo, de esos lugares de la gente que tenía un discurso, y cierto, aunque me parece bien que lo tengan, tengo amigos que lo tienen y todo eso. Yo pienso que el discurso político mío es, digámoslo, en lo que he encontrado y lo que he trabajado, que es en el cine fundamentalmente. Y me parece que lo pienso mucho, a veces hacer estas películas, de estas películas con esa cantidad de actores naturales y con tanta realidad que a veces también es difícil uno sobreponerse, digámoslo, a esa abrumadora realidad difícil, pero siempre pienso eso, no, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo otra película a pesar de las dificultades. Y yo creo que cada cual en su punto tiene que decir, bueno, mi palabra es esta, voy a seguir, no solamente por lograr belleza, que también la belleza es lo que uno busca, ¿cierto? Ajá. Como habitar la belleza, o por lo menos encontrar como puentes hacia esa dulce presencia de la belleza que te hace feliz, probablemente. Pero lo he pensado mucho ahora en estos años de pandemia, y que a veces uno quisiera como sacudirse de todo ese tipo de dificultades, vivir un poco más tranquilo. Sí, Pero yo claro. digo que yo creo que uno tiene que seguir por su camino, diciendo, profundizando. El arte es fuerte, el arte, digámoslo, Exige. exige, pero si se logra pronunciar algo, la forma como llega puede ser muy intensa, muy fuerte. ¿Y qué decís Estoy vos? pensando, mientras oigo a Víctor, Juan, claro, con el paso de los años, en mi caso particular, yo esa respuesta la tengo menos clara. ¿Cuál es la razón, el por qué? Porque, digamos, en la medida en que yo me he ido deslizando los últimos años del mundo de la canción al de la palabra escrita, esos argumentos tan sólidos en la adolescencia era que las chicas venían vos coges una guitarra y las niñas venían. Serrat lo decía de una manera muy prosaica, pero Serrat decía que hacía música para agarrarle la nalga a las niñas, lo decía con el Y lo dijo sinónimo que Joan usan Manuel los Serrat. catalanes. Y yo siempre había dicho, a mí con el tobillo me hubiera bastado, porque ese descubrimiento fabuloso de que vos tomas la guitarra y las niñas vienen, yo bien tímido, eso era fabuloso. Pero ese argumento funciona para los cantautores, no para los poetas. Los poetas repelen. Como el poema de Juan Gelman, se sienta y escribe, ninguna mujer claro, va a y venir, además se solo le él carga escribe. muchas veces de una responsabilidad a la que no hay que cargarle al acto poético. Entonces, digamos que yo en mi caso lo que percibo es una pulsión irremediable, que sí tiene que ver con la belleza, digamos por lo menos con una búsqueda en mi caso particular, y con el hallazgo de un registro comunicativo que no está en otra parte. Es decir, hay cosas que quiero contar, muchas cosas que quiero decir y que no las puedo decir. No las puedo decir pintando porque hago un punto y me queda torcido. Pero no las puedo decir cantando porque no es el registro de la canción. Pero en el registro de la poesía hay cosas que efectivamente puedo decir y solamente ahí. Entonces es mucho más hedonista de lo que yo estoy dispuesto a aceptar, pero es un acto muy personal, sobre todo es irremediable, es un lugar al que hay que ir de manera irrevocable. Y no me pregunto mucho por qué tampoco. Hay que escribir para existir. Junto yo pues un poquito los puntos de los tres. En un momentito vamos a regresar y vamos a escuchar en voz de los autores algunos de estos textos, el que cada quien escoja, para invitarles a ustedes también a escribir su propia vida y contarla. Como decía Gabriel García Márquez, uno de mis santos de cabecera, hay que vivir para contarla. Estos son Diálogos por la Vida. Estamos en el Museo de Antioquia, cumpliendo 140 años, en la sala donde muchas mujeres han firmado y afirmado su existencia.
Hay madres y padres que le leen a sus hijos en las noches. Es una costumbre muy bella. Hay hijos, como yo, que prestaba libros en la biblioteca de mi infancia en el colegio para tener algo de qué hablar con mi papá por la noche. Entonces, realmente aprendí a leer con entusiasmo para tener algo de qué hablar con él. Estefanía González, que es la responsable de las bibliotecas de Confama, le lee a sus hijos en las noches y también en la tarde y abre la biblioteca incluso en pandemia, y se le ocurrió que cuando la gente no podía ir, le podían leer a la gente por teléfono y un montón de cosas más. Esta es Estefanía y nos cuenta por qué tiene tanto valor seguir hoy contando historias. Me gustan las historias y creo en las historias. Y creo que hay muchos lugares que están llenos de historias y las bibliotecas son uno de esos lugares. En las bibliotecas hay un montón de libros que por supuesto tienen un montón de historias, pero además detrás de cada libro hay una persona que prestó ese libro, que tiene una historia, que llegó a un lugar donde contaron otra historia y que multiplicó esa historia que estaba en ese libro y le dio vida. Pero además en las bibliotecas trabajan un montón de personas que tienen su propia historia y que construyen una historia todos los días en su quehacer y en su encuentro con las personas que llegan allí. Yo creo que las historias son la posibilidad de conocernos y comprendernos también como sociedad, de viajar a otros mundos, de crear mundos que parecen imposibles, de encontrarnos con el otro. Pero además las historias también son la posibilidad de encontrarse con uno mismo. Muchas veces uno escucha una historia y en ese momento piensa como, claro, esto es lo que me pasó, o esto es lo que quisiera decir, o esto es lo que hubiera querido que alguien contara de mí. Creo profundamente en el poder de la palabra y en la posibilidad de contarnos y de contar a los otros. Y por eso también todos los días cuento historias con mis hijos, historias que nos inventamos en casa, pero muchas historias que leemos, historias que crean otros. Y creo que cada una de esas historias y de esas lecturas y de esos encuentros es un viaje y es un encuentro con otros. Y me encanta que mis hijos puedan escuchar infinidad de historias y entender que el mundo es tan plural, como tantas personas que lo habitan, y que ese universo que es también de ellos está lleno de posibilidades y de personas y de mundos, y que ese universo les permitirá también encontrarse a ellos y construir sus propias historias. Antes mi hijo decía luenga en vez de lengua. Yo no lo corregí ni una sola vez. Amaba el sonido de esa palabra extraña como recién nacida. Cuando alguien le enseñó, se dice jirafa, no firaza. De verdad lo lamenté. Igual con la mariposa que antes era papiosa. Sabía que esas palabras no se quedarían mucho ahí en su voz. ¿Para qué apurarse entonces? Las palabras habituales están ahora en su sitio, excepto cuando quiere hablarme de jaguares y dice, mamá, están en vida de extinción. Ya sabemos, no hay que decirle nada, quizá queden algunos días así, en que la vida se extinga sin intermediarios. Hay un momento sólido, cristal irrepetible, en el que el tiempo es nuestro y nada más que nuestro. Sea cual sea tu pueblo, tu recuerdo en el ojo, tu paisaje, ha existido un instante casi siempre en la infancia en el que no hay más tiempo, más rocas o más mundo que tu tiempo y tu mundo con su olor y sus rocas. Tallador de madera, mi abuelo, que era un hombre cristiano, pero bueno, construyó mi escritorio. El escritorio rústico al centro de mi pieza fue el centro de mi casa, la casa que era el centro del barrio ingobernable, barrio que fuera el centro de un pueblo limpiecito, hipócrita y cristiano, podrido de homenajes y anémico de sexo. Un pueblo también centro de mi único universo concebible, entre azules siluetas de montañas estáticas, hermosas y asfixiantes. Un día, cualquier día, los días de la infancia son todos tan iguales en su delicadeza de golpe y de milagro.
con los ojos heridos de madera y en la cocina espesa, vestida de un olor a maíz nuevo, mi madre dijo lento pero con voz de adulto, han herido a tu padre. Y el tiempo que era mío dejó de ser mi tiempo. Se diluyó la soga que iba de mundo a pueblo, de pueblo a barrio y claro, de barrio a dormitorio, por la que me lanzaba libre como bombero. Esa noche de vuelta a mi universo, que ya era un mapamundi no mío, sino ajeno, tapizado de abismos y ruidos extranjeros, en el viejo escritorio que modeló mi abuelo, sobre la pasta dura de un bloc cuadriculado, escribí, debo irme, me iré, ya me estoy yendo. A ustedes, pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo, y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí, y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes, pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie. Por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. Se supone que tengo que decir algo después de escucharlos, pero no soy capaz. Debe ser eso a lo que llaman el valor de la poesía. Cada uno de ustedes se ha desnudado de una forma muy bonita mientras lee. Y alcancé a ver a tus hijos, y alcancé a ver a tu papá y a tu pueblo. Y alcancé a ver las multitudes que dicen tu nombre y vos solo. Lo que pueden los pensamientos, lo que puede la palabra. Entonces uno piensa, ¿y para escribir eso qué? ¿Dónde se inspira uno? ¿Cómo hacen? Empecemos con Pala. ¿Cuáles son referentes tuyos en la escritura? Personas que te iluminan o textos a los que volvés cuando necesitas luz para seguir en esto de escribir, que la verdad, les confieso, yo a veces también escribo y escribir no es fácil. Pues yo tendría que hacer una lista muy larga de un parnaso para decir quiénes, pues porque soy un lector muy ecléctico y leo cosas muy disímiles. Yo más bien te respondería con un cómo, no porque tenga la respuesta, sino que es el cómo mío. Y ahí voy a volver otra vez a García Márquez, más que a su obra, a un texto que a mí me resulta revelador y al que aludo cada vez que puedo, y es el prólogo de los 12 cuentos peregrinos. Y ahí dice unas cosas muy valiosas, es decir, dice, por ejemplo, que un buen creador se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Y yo sí creo a pie juntillas en eso. Entonces, en mi caso, el cómo es desechar mucho, escribir mucho, escribir mucho, escribir mucho, considerar la inspiración, voy a estar hablando en primera persona, considerar la inspiración como un mito sobrevalorado y más bien apelar a la sensibilidad que tiene que estar ahí en la medida en que uno asuma su oficio como eso, como un oficio disciplinado, constante, permanente, al que se le dedica unas horas diarias, del que se desecha la gran mayoría de lo que produce. Creo que finalmente de pronto habrá algo que consideres que vale la pena ser publicado, porque ya no puedes pulirlo más, pero esa creo yo que es la ruta en mi caso particular. Se parece mucho a la escultura. Se parece mucho a la alfarería, a la orfebrería, diría yo, sí, a la escultura. Referentes tuyos, Manuela, o como diría Pala, ese cómo que encontrás vos para escribir. Yo tengo una poeta que quiero mucho, se llama Mary Oliver, no sé si la conocen, es muy conocida en Estados Unidos, se murió en el 2019 y su poesía es muy importante para mí, es una poesía clara, cristalina,
está muy cerca de la naturaleza salvaje, pero también de la naturaleza humana. Y ella me ha enseñado mucho y yo siento que cuando escribo está por ahí. Ella está por ahí, también Walt Whitman, por ejemplo. Esas fuerzas están conmigo mientras escribo, incluso a veces cuando, no sé, me enfrento a un poema, ¿cierto? Como, bueno, voy a escribir, yo hago listicas y digo, bueno, sigue este que posiblemente ni es el título, es como una idea y una intuición. Me voy acercando y me pongo noticas, digo, bueno, cada vez más cerca. Hay días en que no llego de pronto a decir lo que quiero decir, entonces digo, bueno, va a ser mañana o después, pero como que siento esa fuerza de los poetas que leo en ese camino que sí es muy solitario, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿cierto? Porque uno siente como una fuerza y no sabe bien como en dónde ponerla ni cómo ponerla. Entonces para mí Mary Oliver es muy importante. Incluso hace poco leí en un ensayo muy lindo que se llama La escritura indómita, que ella dice que el poema es un templo o un campo verde, es decir, un lugar al que uno accede para que le pasen cosas o para sentir. Y en segunda instancia es una figura intelectual, pues que eso también nos gusta. A nosotros nos gusta corregir, como pulir, me imagino pues quitar, poner, eso hay cierto placer ahí, pero antes que eso es un lugar al que cada uno de nosotros vamos accediendo, vamos entrando y ahí puede pasar de todo. Entonces, bueno, la respuesta es Mary Oliver, Walt Whitman y cada día voy conociendo otras pues, nuevas voces que dejo que me lleven también, me dejo llevar. Víctor, tu nombre es referencia para mucha gente que cuenta historias. Hay muchachos y muchachas que quisieran hacer películas como las que Víctor ha hecho. No se esconde, y me parece hermoso, la influencia tuya en alguien como Laura Mora, portentosa directora que bebe de tu obra para contar las suyas propias. Y entonces uno dice, el que inspira a los demás, ¿en qué se inspira? ¿Qué nos puedes contar vos de eso cuando hay algo muy bonito, y voy a cometer aquí la infidencia? Hay algo que a mí me enamora mucho de vos, Víctor, y es que mientras más grande, más humilde. Vos confesás públicamente que admirás a Manuela y que la acabas de conocer. Alguna vez en un cafetín de tangos grabábamos en un sábado en la mañana con Ana Cristina Restrepo una tertulia hablando de la obra de Pala, porque a vos te encanta Pala y las canciones se las pones en tu casa. Es decir, vos no tenés pudor en admirar públicamente, que es algo que mucha gente se reserva, porque la vanidad de su propio nombre les es suficiente. Como vos no tenés eso, yo sí quisiera que compartieras con la gente que hoy nos está acompañando cuáles son esos referentes o cuáles son esas historias a las que vos volvés para tener fuerza, para contar la próxima, porque qué oficio tan jodido el tuyo, el de dirigir cine, que eso sí es, pero agotador. Pues, digámoslo, la inspiración para las películas o para los poemas es distinta. Hablando de lo que dices tú de la humildad y demás, yo conozco, sabes que hay una persona que es súper humilde, que es el Negro Aguirre, Carlos Mario Aguirre. Y Carlos Mario tiene, digámoslo, exagerado enormemente esa capacidad de la humildad. Y yo a veces pienso, tratando de interpretarme a mí mismo, digo, yo debo tener lo de Carlos Mario, pero menos que lo que él tiene. porque el Negro Aguirre es una persona que tú lo invitas a la casa y él entra y todo le parece extraordinario, todo le parece... Todo es hermoso. No, hermano, cualquier cosa que tú dejaste una hoja por allí que recogiste o alguna ramita, alguna cosa, no, le parece extraordinario. Todo, se aroma a la ventana y dice, como casi le duele la vida, hermano, de haber llegado tarde ahí. Y yo me río mucho porque yo digo, mira, este berraco es de una sensibilidad tan tremenda que lee en todas partes cosas interesantes.
Y yo creo que, yo no sé, yo creo que esa humildad que a veces a mí también me abruma, porque también es como una desnudez y un cierto, como uno quisiera ser un poco más altivo y un Es poco una más fragilidad. creíble. Yo envidio los creídos, imagínate que envidio a todo el mundo, hasta los creídos. Digo, pero estos manes que deben darme un poquitico de esa creencia en sí mismo, hermano, por favor. Estaré comiendo o Que no me fumando da. que se me va todo así, toda la creencia Así. en mí mismo. Entonces, yo creo que de todas maneras, en el transcurso, digámoslo, de la vida con poetas y con escritores y todo, ha cambiado todo mucho. Por ejemplo, hay un tipo que hay que aprenderle, que es William Ospina. Yo siempre, digámoslo, cuando estuve en Acuarimántima y en general con todos los poetas y los escritores y demás, para uno era casi una obligación que uno se encontrara con unos poetas muy altivos y muy creídos, muy petulantes, y que su experiencia era la única y el centro de todo. Y eso daban palos, hermano. Te digo, un tipo como Harold Alvarado, o sea, daban palos para lado y Total. lado. Y entonces es como un machismo tremendo en las artes, ¿cierto? Que hubo. Ya eso ha ido cambiando afortunadamente. Porque es que yo te digo, si todo este transcurso y ese recorrido en el arte, en la poesía, haber conocido tanta gente extraordinaria, te tiene que cambiar pues hasta el punto de que nos olvidemos de nosotros mismos, ¿sí me entendés? Increíble pues que nosotros, la vida no nos dé ese placer de olvidarnos antes de morirnos de nosotros mismos. Este muchacho habla y va soltando poemas así nomás. No. Vamos a regresar en un momentito porque Carmen Figueroa me está diciendo que vamos a un corte. Emma Reyes pintó lo que ustedes están viendo, pero Emma Reyes no solo pintó lo que iba viendo, como también dijo otra pintora. Emma Reyes escribió lo que le iba doliendo, así hizo Memoria por correspondencia, uno de los libros capitales de la literatura colombiana. Tal vez usted viendo un cuadro se quede pensando, ¿y eso qué dice? Hay otro que viendo un cuadro se queda sintiendo, ¿y eso qué me dice? El arte, las historias nos hablan como nos habla también Ethel Gilmore, que siempre pintó desde su apartamento, ahí en pleno Parque de Bolívar en Medellín, lo que iba viendo por la ventana, como veía las flores, como vio alguna vez un guayacán amarillo, como vio esta selva que alguna vez recorrió y que quiso ver como la podría ver un ángel que es ella misma. Algunos se hacen colombianos por las historias que los habitan. Ethel es una de ellas. Nosotros, creo, todos, somos ciudadanos de las historias que contamos. Por eso yo he conocido a Víctor y he sabido que es de los barrios que conocí haciendo otros trabajos, de barrios que siguen siendo dolorosamente palpitantes y actuales. Me refiero a la mujer del animal que la nombraba hace un rato, a la vendedora de rosas, incluso al Rodrigo D. Y esas tres películas me cuentan, Víctor, historias que no han dejado de suceder. Porque uno diría, eso fue hace 30 años, o eso fue hace 20, o eso fue hace 10. Pero vos no tenías que maquillar la calle para contar esas historias que si hoy recorro Santa Cruz, todavía hay un animal entre esas calles, y que si subo un poquito más, todavía me encuentro un Rodrigo, que si subo y me volteo hacia la izquierda, hacia Esfuerzos de Paz, me encuentro esas niñas que están preparándose en plena pandemia para salir a buscar la vida en semáforos. Como que todos los tiempos se van acercando, como en un poema, que nunca es ayer, nunca es hoy, nunca es mañana, son todos los tiempos al mismo tiempo. Si vos no contaras historias, ¿podría ser otra cosa, Víctor?
Si no escribiera poesía, dices tú, Sí, si no contaras películas, historias, digámoslo. escribir poesía o hacer películas, ¿alguna otra cosa distinta podría ser? Eh, de pronto, a veces uno tiene la nostalgia, ¿sabes de qué? Y lo he encontrado en algunas personas que han dejado, por ejemplo, de escribir o de hacer cine. Y entonces me dicen que ya viven como si la vida fuera una película toda. Podría ser muy lindo eso, ¿cierto? Que uno, digámoslo, saliera un poco a alimentar el alma y a observar, pero no para convertir en una película futura ni en un poema futuro, sino un poco para alimentar el alma de secretos para uno. Y entonces uno, no sé si ustedes han sentido también esa necesidad a veces de no estar en función de una obra, sino de salir simplemente a mirar y a observar. Posiblemente, después de observar muchas cosas, sería inevitable uno no ir a anotar por allá en un cuadernito alguna cosa. ¿Podrías no escribir, Manuela? Pues no quisiera, pero podría leer todo el tiempo, ver películas, como ser espectadora de cine y ya de películas. No ¿Y quisiera. vos? Podría ser no sé, fotógrafo en Playboy, como decía Sabina. Varias cosas. Sí, yo podría hacer varias cosas, pero no con el nivel de felicidad que me da lo que hago ahorita, pues que podría volver a ser médico. Pero no Pero sería no, muy gracias. feliz. No un parto, por favor, no un No, parto. exactamente, sí. ¿Qué historias necesita este país contar? Lo digo, y perdón que salte de lo cotidiano a lo político, pero es que lo político es cotidiano. Y últimamente yo siento, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad tiene muchas historias por contarle a este país, y ese país necesita escuchar esas historias que el padre Francisco de Rux y los demás comisionados, la Mona, Marta, todos ellos han ido escuchando. Creo que este país, para cicatrizar, si pudiera algún día hacerlo, solo lo podría hacer a partir de conocer y de escuchar esas historias. En estos días que ha habido como un malestar social, llamémoslo las batallas del descontento, cada semana sale gente a marchar, pues mucha gente sale es porque nunca la escuchan. Es decir, las historias quieren ser escuchadas, necesitan ser escuchadas. Hablemos un poquito en torno a eso, Pala. Creo que yo voy al punto justo en el que terminaste. Creo que antes de contar historias hay que escuchar las que nos están contando. Es decir, hay que ponernos en el lugar de quien escucha y de quien traduce, si tenés una posibilidad de hacerlo, y amplificar las historias que nos están contando, que abundan. Segundo, creo que hay que contar las microhistorias, las más pequeñas, y quitarle a los creadores de historias cierta obligatoriedad de salvar con sus historias nada. Es decir, como porque eso ya ocurrió en otras generaciones, donde se le cargó a la creación, a la literatura, la obligación de cambiar el mundo. Creo que eso le hace flaco favor a la causa y a la obra misma. Contar historias pequeñas. Y una cosa que ya en lo particular me parece esencial en medio de esta efervescencia es ponerle mucho cuidado a ciertos sacrosantos comités de verificación de la militancia, que están pensando qué dice este y qué no dice aquel otro, y este no dijo, pero usted por qué no dijo, pero usted sí dijo, Pero usted no por qué dijo hablaste más, nada acerca pero no de dijiste aquello. nada. Es decir, creo que cada uno tiene la necesidad, la obligación como perteneciente a un colectivo de narrar una historia, pero esa historia no es menos valiosa porque sea una microhistoria contada desde el interior tuyo y que mire hacia tu casa. No es menos valiosa esa que quien está en la primera línea de batalla haciendo la crónica necesaria también del conflicto. Creo que es, en resumen, volver a lo que vos decías, contar, dialogar, hablar y quitarle la responsabilidad a cada narrador de resolver nada, sino poner todas nuestras historias en común. Claro, este es un lugar donde le exigimos más a un futbolista, a un músico, que a un político que está ahí para hacer lo que se supone que tendría que hacer. Ah, pero es que Víctor Gaviria no ha dicho nada, es que Juanes no ha dicho nada, es que no sé... Y uno dice, ¿y ustedes mismos por qué no han dicho algo? En lugar de pedirle, además que le piden que diga algo que esté de acuerdo con lo que ellos piensan. Vos lo decías hace un rato, cuando la gente exige una posición política, está exigiendo es además no solo que tengas la posición política pública,
sino que sea la que ellos tienen. Y eso es como una trampa, ¿no? Y que decir, Juan, perdón, que decir sea exactamente publicar en las redes y que eso sea un sinónimo sine qua non. Si no está en las redes, no ha dicho, y si no ha dicho, no piensa y no Si no trinaste, no trinaste, estás no dijiste y pensando no en hiciste eso. nada, sí, exacto. Eso es delicado. ¿Qué piensa su merced, por ejemplo, de esa tiranía de las redes sociales? Usted que las infrecuenta. Eh, yo, a mí como que no tengo corazón ni me queda mucha fuerza para hablar de eso y puede que lo que diga sea absolutamente egoísta y me da vergüenza, pero no sé, yo estoy cuidando a mis hijos todo el día y me importa lo que está pasando y me duelen los jóvenes que están afuera y todos los discursos, porque lo que tú dices también es muy complejo y tampoco es solamente estar de acuerdo sin de pronto ahondar. Entonces reconozco que me cuesta hablar de eso porque a veces no sé, no sé qué decir o me quedo un poquito corta porque a veces siento que de pronto estas realidades como puertas cerradas son también abrumadoras, intensas, y yo sé que lo que estoy diciendo es absolutamente egoísta, No, pero sabes que yo veo algo, no sé si ustedes dos también, hay un gran valor en el no sé. Aquí como que nos impulsieron, que es que teníamos que saber que hay que opinar de todo. Por la mañana de cocina, por la tarde de fútbol, luego de leyes, luego de epidemiología. Y como que fuera un delito decir, no, es que ¿qué voy a decir si yo no sé? Pues yo últimamente le estoy encontrando un valor más grande al silencio porque sé que no sé. Y además porque uno se cansa también de intentar saber de lo que incluso no sabe. No sé si fui claro con lo que quise decir. sí, yo ahora que tú hablabas, yo recordaba un poema como que se me vino hacia la cabeza de Wisława Szymborska que dice como después de una guerra alguien tiene que limpiar y precisamente esos como esos movimientos o de cámara, por ejemplo hay una peli que se llama, creo que es La Delgada Línea Roja, que es, bueno, que hay un momento que hay un enfrentamiento y el director voltea y como que mira una gallinita y puede ser que lo que está pasando aquí sea más importante que una gallinita o un pájaro que se está muriendo, ¿cierto? Pero también Pero esas en mitad otras de la batalla él voces, decide la gallina. sí, esos otros lugares, de pronto podría decir algo de eso en alguna red, de pronto me atrevo. Si estoy ahí y presencio algo, me gustaría como salirme un poco de estos discursos a los que con los que hay que estar de acuerdo o en desacuerdo, o estos gritos o estas consignas. Tal vez me sentiría más honesta ahí, desde dos lugares. La última pregunta ya despidiéndonos. ¿Quién les enseñó a ustedes a contar historias? En el caso mío, mi papá. Nosotros éramos 3 hermanos así niños y mi papá toda la noche nos contaba historias, casi todas paisas, pues de Juan Sin Miedo y cosas que le habían ocurrido a él también como de creencias, de espantos, de duendes, de brujas. Y mi papá nos contó eso interminablemente durante meses, años. Y cuando mi hermano y yo, mi hermano Juan, que es poeta, ¿Como vos? Ah, es un gran poeta, un día de eso les vamos a publicar un libro de él, pero tanto él como yo estamos marcados por ¿cómo te digo? Por esa experiencia de la imaginación, de la posibilidad de ver el mundo a través del cuento, de la imaginación. No sé, es como, yo a veces no entiendo muy bien gente que, digamos, lo que vive es solamente una realidad, digámoslo, sin fábulas, sin relatos, sin literatura, Sin metáfora. sin metáforas. Yo no sé cómo lo hacen, no sé cómo. Me gustaría preguntarles, hermanos, es como un tema para un poema, preguntarles eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién te enseñó a vos a contar historias? Mi papá, claro, también mi papá, que era un lector voraz, un tipo con muy poca cultura académica, pues se graduó de bachillerato cuando yo ya estaba mayor
pero sí con un amor por los libros increíble. Entonces tuve de pequeño una biblioteca muy surtida en mi casa, con libros inolvidables y con mucha basura también, pero él me introdujo a las historias y me las leía y me las contaba y me las repasaba. Fue mi viejo, sí, por supuesto. Y en tu caso, ¿quién te enseñó a contar historias, Manu? Mi papá también se inventaba historias todas las noches para acompañarnos a dormir a mi hermana y a mí, pero yo creo que yo no sé contar historias y tampoco lo hago, me interesan los fragmentos o me siento más tranquila como fijándome y entregándome a fragmentos chiquiticos, a escenas chiquitas. Las historias totales me abruman en este momento, pues o todavía no me atrevo a eso. Entonces yo creo que los poetas y las poetas, ¿cierto? Al leerlos siento que empecé como a dignificar mis propias escenas, como ella me está contando una escena que parece ser algo muy cotidiano, algo sencillo, algo que yo también tengo al alcance, pues lo voy a empezar a contar de esa manera. Entonces, como que corto el día en fragmentos pequeños. Hay escenas que se convierten en poemas, hay escenas que se convierten en una canción, hay escenas que se juntan con otras escenas y más escenas, y cortamos esta y ponemos otra escena y tenemos una película. Y yo creo que esto que hemos tenido, esta escena, puede ser tal vez un cuento, un buen cuento que valga la pena contar. Lo que queremos decirles, muchachos y muchachas que nos ven hoy, es que hay que contar, no hay que callar. En el país de los silencios impuestos, la palabra es una forma de resistencia. No hay que callar, no hay que callar, no hay que callar. Estos son los diálogos por la vida. Son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Nos encontramos pronto en otro diálogo más. Unidos. Gobernación de Antioquia.